Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuentes Confiables. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Antes de presentar a mis invitados, quiero aclararles que este programa está siendo grabado unas horas antes de su difusión. Con esta aclaración hecha, presento a mis invitados. Don Ricardo Brown, periodista y presentador de Panorama Nacional de Radio Actualidad. Actualidad Radio, ¿no? Actualidad Radio, 10:40 AM en el sur de Florida. Y también una de las leyendas del periodismo hispano en los Estados Unidos. Fue reportero de la cadena SIN, también de otras cadenas importantes en el país. Muchísimas gracias. No creo que llego a leyenda, quizás a mala memoria, pero leyenda no. Pero trabajé con Univisión, con Telemundo y con CBS Telenoticias. Y por supuesto cubriste muchos eventos internacionales. Gracias por estar acá, Ricardo. Un placer para mí. Vladimir Kislinger, periodista y director del programa radial América es Noticia. Vladimir, joven periodista venezolano que nos acompaña. Así es, encantado, por supuesto, estar con ustedes y bueno, preparado para conversar el día de hoy. Por supuesto. Y Jorge Dávila Miguel, columnista del periódico El Nuevo Herald de Miami, también analista político y colaborador de La Casa, colaborador de CNN en español. Gracias, Jorge, por venir. Gracias a ti por invitarme. Bueno, el 1 de julio México escribió un nuevo capítulo en su historia. Andrés Manuel López Obrador venció la elección presidencial al tercer intento. A falta de resultados oficiales que están previstos a conocerse este domingo, el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia es el ganador virtual de los comicios presidenciales. López Obrador prometió, entre otras muchas cosas, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. También dejar atrás el lastre de la corrupción, la violencia y también el clientelismo. ¿Cómo piensa hacerlo y, sobre todo, con qué margen de maniobra política cuenta? La reacción de los medios, tanto nacionales como internacionales, fue unánime. Las principales cabeceras y portadas coincidieron en que López Obrador arrasó en las urnas con su promesa de reconciliación. Supo capitalizar el rechazo y el hartazgo del electorado. La prensa está muy atenta también a la futura relación que va a tener México con Estados Unidos. Hubo un buen comienzo. El presidente de los Estados Unidos, por su parte, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo y a su vez dijo que invitaría a Trump a su toma de posesión. Ambos coinciden en crear un nuevo vínculo, quizá desde la perspectiva, desde la óptica del respeto mutuo, pero pendiente está la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tema muy importante desde el punto de vista bilateral. Y en esta elección también se han derribado algunos mitos. El resto de los candidatos admitió su derrota y los mercados, fíjese, reaccionaron positivamente en contra de lo que muchos esperaban. De hecho, el virtual ganador vive una especie de luna de miel con el sector privado. López Obrador, por su parte, ya comenzó a trazar las líneas de lo que va a ser su sexenio, que comenzará el próximo 1 de diciembre. ¿Habrá o no transformación de la vida política mexicana? Pues bueno, se lo vamos a conversar, lo vamos a preguntar y lo vamos a conversar con nuestros invitados. Mayoría en el Congreso, victoria histórica, una mujer llega a la alcaldía de la Ciudad de México, representando a la coalición de López Obrador. Ricardo Brown, tú que has estado muchas veces en México, ¿cómo lees este resultado con un López Obrador que obtuvo un 53.1%? Yo creo que se abre un nuevo capítulo en la historia de México. López Obrador promete llevar a cabo la cuarta transformación de México. La primera fue la independencia, la segunda fue la reforma con Benito Juárez, la tercera fue la Revolución Mexicana de 1910 y López Obrador piensa cambiar la forma en que se hace política en México. Ha prometido en su larga campaña, porque ha sido una campaña verdaderamente de 12 años, la campaña de López Obrador, arrancar de raíz la hierba mala de la corrupción, y yo creo que esta vez, a la tercera bala vencida, falló en dos previas ocasiones, el pueblo mexicano, como mencionaste tú, harto ya de la política y los políticos tradicionales, y sobre todo de la corrupción, que se ha visto con este gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, lo favoreció de forma aplastante, contundente, arrolladora, ganó mayorías en ambas cámaras del Congreso, ganó gobernaciones, ganó la alcaldía del Distrito Federal. Yo creo que tiene un mandato López Obrador, si lo hace bien o mal, ya vamos a ver qué pasa. Jorge Dávila, ¿es Andrés Manuel López Obrador producto de una revolución ciudadana o quizás un voto de protesta también contra la partidocracia mexicana que no ha sabido darle respuesta
a la población en los temas que le preocupan, que también, hay que decirlo, este segundo aspecto, este segundo factor es un tema mundial que se vive en otros países también. Yo diría que es una revolución democrática. A partir de lo que ha dicho Ricardo, de esas 4 etapas, una revolución democrática donde se manifiesta patentemente la tendencia, no solamente en México, también en Francia con Macron sucedió, y hasta aquí en Estados Unidos, donde Trump no es un republicano auténtico. Trump aspira a la presidencia por el Partido Republicano porque es lo más conveniente, pero Trump no es un republicano. Un republicano clásico. No es un republicano clásico, exactamente. Es conservador en algunas cosas y no es conservador en otras. Trump es un espécimen especial. Júzguelo usted de una manera o de otra, hay que decir que es especial. Yo pienso que se manifiesta el rechazo a los partidos, que se está reflejando también en Estados Unidos con la baja aprobación que tiene el Congreso, y sí es una nueva propuesta en que López Obrador ha tenido un buen comportamiento con, digamos, con el sector empresarial cuando fue jefe de gobernación en la capital mexicana, en el DF. Tuvo una buena relación con ellos, así que no es un político que no se conozca, pero ha dicho, lo primero son los humildes. Hay de todas maneras un estro izquierdista, socialista, claro, y es una revolución también social. Sin duda, y también que apunta al tema de la corrupción. Vladimir, cuando López Obrador este domingo por la noche da su discurso de aceptación de su victoria, ¿cómo leíste? Porque fue un discurso en el cual le hizo guiños a todo el mundo. Así a es. Estados Unidos, le hizo un guiño también a los empresarios, a los opositores, al presidente que representa de alguna manera el establishment. ¿Cómo lo leíste? Sí, bueno, por supuesto, además como hispano me preocupa las lunas de miel de los que potencialmente pueden convertirse en grandes caudillos. Hay una realidad, y tomo palabras de ambos expositores. Lo primero es entender el hartazgo. El PRI gobernó desde 1929 hasta el 2000, estamos hablando de 71 años de historia, luego vino el PAN hasta el 12. Y hay una gran realidad, el resquebrajamiento de la estructura tradicional del Estado de partidos en México es inevitable. Tan inevitable que ya analistas de distintos países, incluyendo de México, hablan de una necesaria refundación del partido. Ahora, de cara a la respuesta concreta que me haces, bueno, aparece un AMLO como una vía emergente, no nueva, porque por supuesto Andrés Manuel López Obrador tiene años en la política. Su persistencia lo llevó a obtener una victoria histórica, además en unos comicios donde participó prácticamente el 75% de la población mexicana. 1 de cada 3 mexicanos votaron en esta oportunidad. No fue la mayor en términos de votación, pero le ha permitido a él entrar en este proceso pregobierno a jugar las fichas claves, entre ellas, por supuesto, la empresarial, con la que ha iniciado, y los empresarios han dicho, hey, reconocemos que ambos somos necesarios para llevar a México a un futuro nivel, tomando en cuenta, por supuesto, que México es la segunda economía más grande de América Latina y la número 15 del mundo. No es cualquier país del que estamos hablando hoy. Punto interesante el que establece Vladimir en términos de la refundación de los partidos a partir del triunfo de López Obrador. Ricardo, el PRI llama la atención, 16% aproximadamente de la votación. Honestamente, ¿podrán rearticularse los partidos políticos frente a este descalabro que sufrieron en las elecciones? Yo lo veo difícil. En el caso del PRI, lo veo... El PRI en su apogeo era como un arca de Noé de la política mexicana. Incluía gente de izquierda, gente de derecha, lo abarcaba todo. Tenía una hegemonía sobre la política. Un poco, Ricardo, un poco como el APRA, como el peronismo argentino, que básicamente puede ser de derecha o puede ser de izquierda, populistas o no. Así mismo, pero yo creo que esos tiempos se pasaron. Ahora hay un gran movimiento, como señaló Jorge, mundial, una gran ola contra el establishment, los partidos tradicionales. Lo estamos viendo en Europa, surgen nuevos partidos de ultraderecha, partidos de ultraizquierda. La señora Merkel en Alemania se está tambaleando. Hay una reevaluación de los partidos políticos en Gran Bretaña. Aparentemente la izquierda ha ganado esa pelea dentro del Partido Laborista, pero el Partido Conservador está
hay pelea entre los conservadores De los que- y de este lado del Atlántico lo vemos en nuestro país. Yo creo que le va a costar muchísimo trabajo al PRI recuperarse como partido. Vamos a recordar que el PRI en aquellas elecciones del 2000 no le quedó otro remedio que aceptar el triunfo del presidente Fox del PAN. Tuvieron 2 sexenios los conservadores dentro del contexto mexicano del PAN. Hubo una aparente recuperación del PRI con un rostro bonito, nuevo, un PRI maquillado, y ha sido probablemente uno de los presidentes Porque era peores. falso. Era falso. No, y Era ha sido falso. un presidente terrible, el presidente Peña Nieto, el en peor todo. calificado, catalogado en la historia de México. Eso es una gran realidad. Buen punto. Iba a hablar de esto más adelante, pero ya ustedes lo traen a colación. Jorge Dávila, por una parte Peña Nieto tuvo un primer año muy interesante en términos de que estableció reformas estructurales al país que de alguna manera han ayudado a la economía. México es un país cuya economía es bastante sólida e institucional, es un país que crece a tasa sobre un 3%, tiene un ordenamiento económico bastante sólido. A contraparte, el manejo político del presidente ha sido bastante cuestionado y criticado en el contexto social que vive México, un contexto social de impunidad, un contexto social de corrupción. ¿Por qué particularmente el gobierno de Peña Nieto ha sido tan mal visto por la población si es que la economía, que es un gran tema para la población, no han dado del todo mal? Bueno, y se te olvidó decir que México es un país de violencia, de gran violencia. Claro. En la campaña murieron 130 personas por asesinato. Se dijo que la elección donde salió AMLO electo fue pacífica, que es cierto, pero no hay que olvidar de que ha habido cerca de 50.000 muertos por las guerras del narcotráfico en México. O sea que hay hay un factor importante ahí. ¿Por qué Peña Nieto? Yo pienso que con esta elección el pueblo, la población, los electores, sabiéndolo o sin saberlo, le han dado la espalda a los tecnócratas. Los tecnócratas educados en Harvard, que tienen que solucionar las cosas, van a solucionar las cosas, y la economía hay que ver para quién anda bien. La economía en un país puede estar muy bien, pero la desigualdad puede ser grande, y en México hay gran desigualdad económica. México es un país que es la segunda potencia económica latinoamericana. Brasil es la primera, donde hubo un candidato muy parecido a López Obrador, que fue Lula, que ha llevado a Brasil, podemos decir de casualidad o no, yo pienso que no fue de casualidad, fue por su buen manejo de la economía brasileña, ha llevado a Brasil a ser una de las potencias mundiales en este momento. ¿Por qué López Obrador? Yo pienso que López Obrador también tenía poco carisma. No sé si potencialmente Perdón, es decir, Peña Nieto, sí. Peña Nieto, me equivoqué. Sí, Brasil está un poco discutible que lo sea. ¿Acaso podemos decir que Brasil no es una potencia, la primera potencia económica latinoamericana? Es un país no vamos a discutir esto, pero es un país cuya economía es una gran economía por el tamaño de sus habitantes. Ahora los índices macroeconómicos de Brasil y la desigualdad de Brasil es otro capítulo. El mismo caso de México. Claro, sí. Entonces, efectivamente. el mensaje de Manuel López Obrador, el mensaje, por lo menos coge un mensaje ideológico y social, de decir, primero los humildes, caló. AMLO empezó en la política en el año 1970 en el PRI, lleva 48 años en la política. ¿Se puede decir qué es lo que va a pasar con él? Y si me permite puntualizar algo muy rápido, coincido completamente contigo, porque además hay que estar claros, el 45% de los mexicanos viven bajo el umbral de la pobreza. Son 55 millones de mexicanos. Ahora, es el punto clave de cara a la lucha, digamos, a la campaña, a la propuesta, a la argumentación que manejó AMLO durante toda su campaña, fue justamente eso. Bueno, ¿cómo hacemos ante un país que ha crecido en efecto 2 puntos porcentuales el año pasado del PIB, aún creciendo ese punto, cómo hacemos para disminuir la desigualdad en función al desarrollo? Y eso pudiera ser una jugada interesante de cara a posibles alianzas con Trump acá en los Estados Unidos. Bueno, para disminuir la pobreza se necesita crecer mínimo 3, 4 puntos para empezar a crear trabajos y generar un crecimiento que permita mantener y sostener los programas sociales. Ahora bien, ¿qué tipo de izquierda? Y pregunto esto porque previo a la campaña, y se habló mucho que AMLO iba a ser el próximo Chávez, Fidel y Castro, que tenía un dictador escondido, claro. Y bueno, vinieron todas estas amenazas, pero bueno, todavía AMLO sigue siendo una promesa hasta que no llegue el 1 de diciembre y empiece a gobernar e implemente su plan de gobierno.
La pregunta es, ¿qué tipo de izquierda Ricardo Brown va a representar? Yo creo que Andrés es un Manuel López Obrador? nacionalismo mexicano. Es preocupante para muchos, obviamente, que en declaraciones Andrés Manuel López Obrador ha dicho que Fidel Castro es el salvador de Cuba, el gran liberador de Cuba y el libertador de Cuba y un gigante de la historia. Había que preguntarle a los cubanos, tanto de la isla como de la diáspora cubana, qué opinan de eso. Preocupa eso, preocupa que nunca ha criticado a Chávez, a Venezuela, ha sido... Pero a mí no me sorprende eso también está dentro del contexto de lo que siempre ha sido la política mexicana. Claro, El presidente Peña Nieto, que supuestamente abandonó la doctrina Estrada, que fue el fundamento, la piedra angular de la política exterior mexicana durante décadas, de que no se metían en los asuntos de otros países. Bueno, se dice que Peña Nieto abandonó esa política porque se convirtió en un fuerte crítico del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, recordemos cómo recibe Peña Nieto a Raúl Castro en la visita que hizo Raúl Castro a Mérida. Lo único que le faltó fue sentarse en las piernas de Raúl Castro. Dentro de lo que es México es un país único. México definitivamente es un país ubicado geográficamente en las Américas, es un país hermano latinoamericano de importante cultura, importante historia. Todos amamos a México, pero México tiene su propia idiosincrasia política, tiene sus propias definiciones. Yo tiendo a ver a López Obrador como el presidente Cárdenas de México. El presidente Lázaro Cárdenas, que fue el presidente más izquierdista que tuvo en México, el priista más izquierdista fue Lázaro Cárdenas, nacionalizó el petróleo, 1938. expulsó a las petroleras estadounidenses y sin embargo se llevaba muy bien con Estados Unidos. Sí. Tengo que hacer una pausa, pero... Cárdenas se llevaba muy bien con el presidente Roosevelt. Bueno, Roosevelt era también un poco izquierdista, ¿no? Y de esto, por supuesto, vamos a seguir conversando y le tocará a Jorge Dávila y a Vladimir Kissinger darnos su óptica, su perspectiva sobre qué tipo de izquierda va a encarnar Andrés Manuel López Obrador. Pero esto, por supuesto, después de la pausa. Pausa y comerciales. Me urge un mejor trabajo. En CNN. Soy María. Continuamos analizando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el futuro de México con mis invitados, Ricardo Brown, periodista, Vladimir Kissinger, periodista, y también Jorge Dávila, colaborador de CNN y analista político. Jorge Dávila, ¿qué tipo de izquierda va a representar Andrés Manuel López Obrador? Aparentemente, por la retórica que ha expresado desde que ganó, parece ser un hombre muy pragmático, una izquierda más pragmática al estilo Lula, Tabaré Vázquez, Bachelet, Lagos. A diferencia de Hugo Chávez y de la Revolución Cubana con Fidel Castro, Fidel Castro, que fue el líder de la Revolución Cubana, hay una historia política de Manuel Sánchez Obrador. Manuel López. Manuel López Obrador. Como mencionamos anteriormente, creo que mis colegas lo mencionaron también, hay un periodo en que él tiene la gobernación de México, él es jefe de gobierno de México y se sabe las relaciones que tuvo. México es el país que está al lado de Estados Unidos. México tiene una posición estratégica y México, como se dijo anteriormente, que lo dijo muy acertadamente como tantas cosas Ricardo, la mexicanidad o la mexicanidad en la política y su integridad social y sociopolítica es totalmente diferente a lo de todos. Un fuerte nacionalismo, pero está cerca de Estados Unidos. Y yo no creo que él vaya a ser un izquierdista que lleve, además no creo que pueda hacer eso posible. Porque no tiene una mayoría calificada para establecer reformas políticas muy fuertes, ¿no? Claro, porque han pasado años ya. Ya México no es el México del PRI, ni es el México del PAN, ni nada de eso. México es un país totalmente diferente. Estamos en el 2018. Y yo pienso que la democracia está en crisis. La democracia en todo el mundo va a estar en crisis porque una de las cosas que sucede en América Latina, por ejemplo, donde no somos el mejor ejemplo, es que un presidente accede a la democracia,
accede al poder y o se quiere quedar o cuando se baja del poder lo juzgan y lo meten preso. Así no hay democracia que funcione y es una cosa que sucede constantemente en América Latina. Bueno, que no es un misterio decir que hay una crisis de representatividad. Vladimir Kirchner, yo creo que tiene una opinión un tanto disidente Sí. y percibo por lo que te escuché, que tienes algunas dudas y habría que esperar, según tú, ver cómo llega el 1 de diciembre AMLO a Los Pinos. Yo espero, sinceramente, que sea un AMLO estilo Bachelet, estilo Lenín Moreno en Ecuador. Lo que hizo Lenín Moreno en el Ecuador cuando lanzó ese referéndum consultivo con las 7 preguntas fue emblemático. Tema de corrupción, eliminar la reelección indefinida y de una buena vez por todas rompió con la revolución ciudadana que venía manejando Correa. AMLO, a mi juicio, es una lotería. Creo que, en efecto, la realidad de México no es la realidad venezolana, pero hace 20 años la realidad venezolana no era la realidad cubana. Y Venezuela tenía una cantidad de recursos importantes y llegó también Chávez rompiendo con el estado de partidos, con el hartazgo que tenía el pueblo y hoy conocemos la realidad. De ninguna manera pretendo encasillar a AMLO. Creo que AMLO ha comenzado con buen pie, pero hay similitudes incluso del comienzo de AMLO en este periodo, del 1 de julio hasta el cierre de la edición del día de hoy, que se parecen mucho aún. Pero hay un punto que es clave, que en México no se va a poder modificar la Constitución como lo hizo Chávez. O sea, no se va a poder convocar a una asamblea constituyente y crear una nueva Constitución. Que eso fue un poco el punto bisagra que cambia el curso de la historia de esos regímenes, Vladimir. Entonces yo creo que si bien pueden haber, como tú dices, ciertas similitudes desde el punto de vista de la partida, creo que al no existir ese punto, eso, pues nada. Y hay otro tema, es un freno. Tú lo acabas de comentar. México ve, el primer ojo para México de la política internacional es Estados Unidos. Y México, sobre todo Andrés Manuel, ha ofrecido 2 cosas particulares. La primera, disminuir y evitar al máximo % la salida de sus coterráneos. Es decir, la migración, bajarla al mínimo %. Hay coincidencia con lo que quiere Donald Trump. Y en segundo lugar, mejorar la calidad de vida. En la medida, ciertamente lo que tú comentabas, en la medida en la que en efecto el PIB crezca mucho más de lo que ha crecido, y esta fue la principal crítica a Enrique Peña Nieto y al PRI, porque sí, México sigue creciendo año a año, pero cada vez, y les cuento, de estos 4 años, el año pasado fue el menor crecimiento, sí, estimado. Pero para poner un contexto a eso, el contexto internacional, vale la redundancia, no ha sido bueno en ningún país de América Latina y los países de América Latina crecieron incluso debajo de la media mundial. Ricardo Brown, ¿cómo se va a llevar Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que eso es una incógnita, puede haber muchas sorpresas. ¿Quién hubiera dicho que Donald Trump se iba a llevar bien con un señor que le dijo viejo chocho? Kim Jong-un. Mira, un embajador de Estados Unidos en México, James Jones, recientemente escribió un artículo que publicó el Washington Post, y este señor Jones dice que él tuvo que conoce muy bien a López Obrador, que tuvo y continúa hablando mucho con López Obrador, y él lo define como un hombre pragmático muy distinto a la imagen pública que tiene como político. No me sorprendería que se lleven bien, como señalaste tú, el presidente Trump lo llamó, él invitó al presidente a la toma de posesión. No creo que va a ir el presidente, los presidentes de Estados Unidos no suelen ir a tomas de posesión, se reúnen los próximos días con Pompeo. Trump hace cosas que ningún presidente ha hecho. Disruptivo. Sí, exactamente. Sí, cualquier cosa puede pasar. Creo que es una incógnita, y yo creo que por el momento hay que darle el beneficio de la duda. Definitivamente se lo ha dado la jerarquía del sector privado en México, que tiene mucha fuerza. Una cosa que señalaban ustedes que es muy importante: hay más de 50 millones de mexicanos pobres. Y es una pobreza de verdad, es una pobreza de vivir en viviendas terribles, de no poder salir de ese ciclo de pobreza. Sin servicios públicos. Y yo creo que en los países en desarrollo, donde existe la democracia,
que yo creo que el consenso hoy entre las personas pensantes es que la democracia funciona muchísimo mejor que cualquier tipo de dictadura. A mí me parece que en los países en desarrollo, sobre todo en América Latina, las clases del poder tienen incluyendo el sector privado, tienen una obligación de hacer llegar la prosperidad a las masas populares. Y mientras eso no se haga, no habrá paz social. Jorge, claro. Eso es intrínsecamente social. Y eso no tiene nada que ver ni con izquierda ni derecha. Absolutamente. Eso es conciencia nacional y conciencia social, pero se cataloga como socialismo. Yo quería decir que Manuel López Obrador, en su discurso de aceptación, el primero en el segundo, le hizo una propuesta, a mi juicio, muy interesante a Estados Unidos, en especial al presidente Trump, con su problema de inmigración. Sabemos que uno de los problemas fundamentales de Trump es de inmigración, y Manuel López Obrador dijo, tenemos que solucionar el problema de la inmigración hacia Estados Unidos arreglando las condiciones. Podemos trabajar con Estados Unidos en un plan algo que conjunto. Estados Unidos se está esperando. Un plan conjunto en Centroamérica, no solamente para mejorar las condiciones para que no tengan que ir a Estados Unidos. Yo le propongo a Estados Unidos una nueva alianza para el progreso. La Alianza para el Progreso en su época fue bajo Kennedy. Los Kennedy fueron 20.000 billones de dólares, yo no sé cuándo hará ahora y si Trump querrá gastarlo, pero es una solución regional porque mientras siga habiendo desigualdad, mientras siga habiendo pobreza, las puertas del muro se van a estar tocando en Estados Unidos. Y es una solución que ofrece. Muy buen punto, porque además esa es la clave. ¿Cuánto dinero está invirtiendo Estados Unidos para resolver o para apalear, ni siquiera resolver el problema de la inmigración en Estados Unidos? Es muy factible. Y es una solución que no quedaría en el corto plazo, sino más bien a largo plazo, que podría eventualmente sacarnos de ese cuello de botella. Ahora bien, hay dos elementos adicionales. Tenemos el tema de la corrupción, que ha sido también otra bandera de AMLO, y el tercer elemento, porque hablamos el primero, la pobreza, la corrupción, y luego tenemos que hablar del narcotráfico, porque la violencia en México... Crimen organizado. Por supuesto, un crimen organizado que le costó la vida a 132 políticos, hay más de 500 políticos o candidatos heridos, y además, periodistas que mueren. Más de 2.000 candidatos renunciaron a las curules. Recordemos que eran 18.331 cargos, si mi memoria no me falla, que fueron sujetos a elección. ¿Y qué incidencia tiene esto en la democracia? Pues tiene que ser altísima, porque finalmente estamos hablando de instalaciones de narcogobiernos, porque al fin y al cabo, si yo evito que de nosotros cuatro todos nos postulemos y coloco el candidato que pertenece a mi cartel, pues por supuesto voy a seguir gobernando a través de ese brazo del Estado. Así es. Bueno, para terminar este bloque, me queda solamente pendiente el Tratado de Libre Comercio. No lo va a negociar con Peña Nieto Trump. Trump le ha dicho, no me gusta como está, lo vamos a negociar después de que el Congreso vuelva de su receso. Con lo cual, ¿qué está diciendo? Lo voy a tener que negociar y me voy a tener que entender. Está diciendo dos cosas. Me voy a tener que entender con Andrés Manuel López Obrador y está también diciendo, de momento, o dando o sugiriendo, pues no voy a salirme todavía y lo negociaré con el próximo. O sea, no lo está dando por desahuciado, Jorge. Sí, evidentemente Peña Nieto hizo todo lo posible para, digamos, congraciarse, es una palabra muy ligera para los altos niveles políticos, pero hizo todo lo posible por acercarse a Trump, lo invitó a México, etcétera, etcétera. Pero es que la presidencia de Peña Nieto no ha sido feliz ni domésticamente ni internacionalmente. Pero muchos pensábamos, yo al menos pensaba eso, que le convenía mucho más a Estados Unidos negociarlo con Peña Nieto que con Andrés Manuel López Obrador, Ricardo. No tenía el apoyo. López Obrador se opuso al NAFTA, como se le dice en inglés, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Él se opuso, ahora es un converso, él dice que no está de acuerdo con que sea derogado. Yo recuerdo cuando se aprobó aquel tratado durante los últimos meses, creo, del gobierno de Salinas de Gortari, y todo lo que se decía, que la prosperidad... Todo se iba a resolver. A México, que eso iba a tener un impacto muy favorable en cuanto al flujo migratorio irregular mexicano hacia Estados Unidos, y ocurrió todo lo contrario. Nunca hubo tanta emigración mexicana hacia el norte como después del Tratado de Libre Comercio. Sí, hay cifras
económicas que indican que México se benefició. Lo dice el presidente Trump. El presidente Trump dice que México ha abusado del tratado y que tenemos un déficit en el intercambio, por ejemplo. Pero eso tiene que llegar también a la gente. Eso tiene que llegar también a los pueblos, al interior. Una de las claves que hizo, y podemos decir que es un populista, podemos decir que imitó a Chávez, lo que sea, pero hizo campaña en todo, en el México profundo, en el México olvidado, donde no llega la prosperidad, en las pequeñas Esa es la clave. ciudades. Pero lo cierto es que al final del día, Andrés Manuel López Obrador quiere continuar con el Tratado de Libre Comercio. Sí. Al final del día, Donald Trump lo que está diciendo hoy día es, lo negociará, lo vamos a seguir negociando después del Congreso, no me gusta cómo está. Y también al final del día hay que reconocer algo, que México y Estados Unidos, según estudios, analistas, y también según un estudio que ha hecho CNN Money, pues bueno, están mejor teniendo este tratado que sin tenerlo. Me tengo que ir a la pausa y ahora regresamos con más de este interesante análisis político sobre México y también vamos a hablar sobre lo que sucede en la frontera con Estados Unidos y la política migratoria del presidente Donald Trump. Pausa y ya regresamos. En el próximo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere blindar sus fronteras y acabar con la inmigración ilegal. Esto, por supuesto, no es nuevo, lo prometió profusamente durante la campaña electoral. Por ello, ordenó someter a juicios federales a quienes fueran sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera. Esto llevó a la separación de familias. ¿Cuántos menores son víctimas de la política de tolerancia cero? ¿Cuántos niños han sido separados de sus familias? La cifra exacta se desconoce. Serían aproximadamente unos 3.000. Pero más de los 2.047 que inicialmente reportó el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos. Un centenar de ellos tendría menos de 5 años. Pese al decreto firmado por el presidente Trump para suspender esta política, el gobierno estadounidense sigue siendo cuestionado. Las críticas llegan también desde las filas republicanas. Actualmente se está dando prioridad a la comprobación de vínculos familiares y no a la reunificación. Y a los padres se les estaría dando la opción de ser deportados con sus hijos, con o sin sus hijos, y esto según documentos gubernamentales a los que ha tenido acceso CNN. Según encuestas recientes, la mayoría de los estadounidenses se opone firmemente a esta política. Ricardo Brown, comienzo con usted porque usted es un hombre que maneja el tema de la inmigración como muy pocos en este país. Has cubierto muchísimo tiempo el tema, tanto en televisión como en radio. ¿Qué lectura le das a este momento político que se vive respecto a la inmigración en el país? Yo creo que es una gran verdad que este es un país de emigrantes. Así ha sido desde tiempos de la colonia, ¿no? Pero es una verdad también que la inmigración siempre ha sido un tema muy polémico en Estados Unidos. Y lo es definitivamente en este tiempo, no le veo solución. El Congreso está muy dividido, el país está muy dividido, no parece haber voluntad para llegar a un acuerdo. En los últimos gobiernos, el presidente Bush hijo trató de lograr una solución, lo mismo hizo el presidente Obama, no lo logró y no se va a hacer mientras perdure este clima político tan encontrado, tan polarizado que se está viviendo en Estados Unidos. Me parece que es lamentable que se separe a los niños de sus padres. Me satisface mucho a mí personalmente, y estoy en mayoría entre los estadounidenses, que el gobierno del presidente Trump, impulsado por la protesta popular que ha habido en el país, como señalaste tú, tanto de republicanos como demócratas, ha decidido abandonar esa política que fue anunciada con bombos y platillos por su secretario de Justicia. Yo creo que mientras haya pobreza en América Central, mientras haya una clase política, haya un sector privado en América Central que no se encargue de su pueblo, no trate de resolver los problemas de educación, los problemas de salud, los problemas de calidad de vida de esos pueblos centroamericanos. Y ahí carga la culpa todo el mundo. El gobierno izquierdista de El Salvador tiene la culpa de que muchos salvadoreños
emprendan el camino hacia el norte. No han podido resolver el problema de la violencia de las pandillas, tampoco han podido resolver el problema de dar esperanza a ese pueblo. El gobierno de Honduras, el gobierno de Guatemala, hay que señalar que ellos también tienen mucha culpa de ese trágico éxodo. Pero una vez que esa gente llega a nuestro territorio, sobre todos los niños, somos un país civilizado. Estados Unidos somos un país que debe aspirar a tener políticas humanitarias y me parece una crueldad separar a los niños de sus padres. Y la política, Jorge Dávila, Miguel, de tolerancia cero implementada por el presidente ha tenido consecuencias tristes y bastante nefastas en términos de la separación y lo difícil que ha sido la reunificación, Jorge. Estamos en un clima muy tirante respecto a estas cosas. Yo diría que la política no fue la de la separación de familias, sino de tolerancia cero, que se mantiene todavía. Sí. La tolerancia cero se mantiene todavía. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que cruce ilegalmente la frontera será procesada criminalmente. Yo pienso que el debate en esto es saber si un país puede tener fronteras o no. Yo pienso que además se dice a las claras que todo el mundo tiene derecho a venir a Estados Unidos, que se levanten las fronteras, se está diciendo que se elimine el Departamento de Inmigración, lo cual me parece un disparate total. Es decir, cualquier país, sobre todo México, tiene una política de inmigración durísima. Ellos son durísimos, y han sido durísimos con los cubanos. El más duro de América Latina. Y sin embargo aquí nos azotamos nosotros mismos por decir que aquí en el gobierno de Obama se separó también a la familia, fueron unos 1947 que se hicieron. Lo que pasa es que Obama no tenía tolerancia cero. Obama escogía a quién, es decir, el gobierno de la administración Obama escogía a quién procesaba y se separaron niños de su familia, cosa que la prensa no dice actualmente. Porque hay una polarización ideológica tremenda. No quiero decir que Trump no haya fallado cuando permitió la separación de la familia, porque él lo que quería era producir un impacto en el Congreso y detener eso. Cuando aquí llegaron con el gobierno de Obama 20.000 niños que llegaron solos a la frontera, los que decidieron separarse de ellos fueron los padres. Los padres. Entonces, todas esas cosas hay que decirlas porque la realidad social de América Latina y Centroamérica hay un contexto. Tú no puedes empezar a decir que nosotros, Estados Unidos, porque un país tiene que tener frontera. Tiene que tener frontera, entonces ya no es un país. Eso es una cosa tan evidente como que tú tienes, si no, tú no tienes frontera, tú no tienes país. Y eso sucede en El Salvador, en México, en Europa y todas esas cosas. Lo que pasa es que en Europa tienen una concepción globalista que es respetable también y dice que le deben a África por la explotación que ellos le hicieron a África. Pero y tienen que pagando de cierta manera. Exactamente. Entonces, está bien, esa es la concepción, a lo mejor ese es el paradigma que nos viene en el futuro, pero hoy por hoy, con la situación que tiene, aquí lo que se está debatiendo es si Estados Unidos puede controlar sus fronteras o no. Sí, y estando de acuerdo contigo, Jorge, porque en efecto, es decir, no podemos exigirle a Estados Unidos que abra las fronteras si en América Latina esto no ocurre, es decir, una dicotomía en el mensaje completamente. Un segundo lugar es que el fiscal general Jeff Sessions lo había advertido previamente, sin justificarlo. Es decir, aquí habría que separar el aspecto legal, porque no es ilegal lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, es importante destacarlo, aún con la decisión del tribunal de la Corte de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, de exigir la reunificación de la familia, en el fallo, en la sentencia, no habla de ilegalidad. Entonces, digamos, hay que separar el aspecto legal con el aspecto humano y ético, que son dos cosas totalmente distintas. Un abogado de inmigración conversaba conmigo hace unos minutos y me decía: el problema, por ejemplo, de aquellos que no tienen documentos, se les están haciendo ahora pruebas de ADN para conocer si existe tal filiación. Si son padres. Entonces me decía, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron apenas llegaron antes de ser separados para tenerlos, digamos, el rastro completo? Este es el primer elemento. La segunda gran crítica es cómo es posible con un gobierno como el de Estados Unidos que no se conozcan las cifras oficiales y que el acceso a la prensa sea limitado. Obviamente el impacto es altísimo porque estamos hablando de un tema humano, pero volviendo al asunto, el núcleo tiene que ver, es multifactorial. Lo que implica la inmigración de nuestros países, sobre todo de Centroamérica y México, lo que implica el cumplimiento de la legalidad. El Departamento de Homeland Security lo ha dicho: hey, nos llega gente con niños que no son sus hijos, que no son familiares, y por lo tanto tenemos que cumplir la ley, detenerlos, procesarlos, a los niños pasarlos a
a un cuidado especial. Y aquellos que sí llegan con sus hijos en brazos, y pues, pero también están cometiendo un ilícito. Ahora, ¿dónde está el punto? Que hay casos incluso de aquellos que están llegando como familia a pedir asilo, que es algo muy distinto a cruzar la frontera de manera ilegal, y también se están separando. Son casos muy puntuales, pero también están ocurriendo. Me vas a responder, Jorge Ávila, Miguel, después de la pausa, ¿te parece? Porque tengo que ir a un brevísimo alto comercial y publicitario y ya continuamos esta interesante conversación aquí en Fuentes Confiables. Luis Gerardo. Seguimos en Fuentes Confiables, soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón, hablando sobre la política migratoria de los Estados Unidos y particularmente Jorge Ávila Miguel quería referirse a este presunto abuso que a su juicio existe por parte de algunos inmigrantes sobre la figura del asilo político. Sí, es un abuso justificado desde el punto de vista humanitario a partir de la división que señaló él y que también señaló Ricardo. Es decir, una persona que tiene una situación que quiere mejorar, yo le concedo cualquier tipo de operación, cualquier tipo de cosas. A mí me parece que aquí se organizó una caravana que lo organizaron activistas norteamericanos un poquito antes, que fueron los que demostraron que el asilo les permitía entrar a Estados Unidos, y después la gente dijo, voy a asilarme con un niño, porque si voy con un niño... Y la prensa y el presidente amplificaron esa caravana que tiene lugar todos los años y que la verdad es que este año fue muy emblemática por las razones sensibles que vive el país. Porque hay un problema en este país de la inmigración y el gobierno Trump está decidido a eliminar esto. Y además hay algo importante, esto es una medida ejemplarizante. Claro. O sea, ¿cuál es el efecto? Trump es un hombre de medios y creo que pensando en la estrategia detrás de la política, pues esto trae un efecto rebote importantísimo de cara a la migración centroamericana y suramericana. Entonces, pues esta sin duda se ha convertido es así que es una medida ejemplarizante, que Trump, después de decir que en sus manos no estaba la potestad para parar esto, era falso. pues lo hizo. Exacto, que era falso. Finalmente firmó su acción ejecutiva. Claro. Ricardo. Mira, lamentablemente no se acaba de resolver el tema tan amplio de lo que es la inmigración en Estados Unidos, que abarca mucho. Y se ha convertido en víspera de las elecciones de noviembre en una pelota. Parece la pelota en la final del Mundial. La patean por aquí los demócratas, la patean por allá los republicanos. Pero yo creo que el tema de los niños es aparte. Mira, efectivamente hay traficantes, hay coyotes que traen a una pequeña criatura que se lo quitan a un padre o el padre se los da para que otro mayormente. Efectivamente, yo creo que tienen culpa los gobiernos corruptos, ineptos de Centroamérica, pero en nuestro país, una vez que un niño ha cruzado esa frontera, si somos un país humanitario, creo que lo somos en mayoría, si somos un país respetuoso de los derechos humanos, creo que lo somos. Pero nosotros tenemos la obligación de no castigar a esos niños porque hayan tenido la mala suerte de nacer en un país donde el gobierno no se ocupa de la cosa social. Se permite que vengan mañana 100.000 padres con 100.000 hijos. Es que no han venido 100.000, es manejable la situación. Tú tienes que tener control sobre la frontera porque se sabe. Claro que tienes que tener control sobre la frontera. Claro. La mayoría de los países en el mundo la tiene, definitivamente la tiene pasa en con México. Sí. Las deportaciones Sí, de sí, México. pero una vez que un niño ya lo haya traído el padre, ya ese niño venga de los brazos de un extraño que quiera aprovecharse del niño para poder entrar en ese país, yo creo que... Se convierten en hijos del Estado norteamericano. ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hijos del Estado. Yo creo que una sociedad civilizada, y así ha sido la aspiración siempre en este país, Sin duda, los ideales. Tiene que proteger El núcleo a los familiar. niños. Si los deportan después, si los deportan con el padre, yo no sé. Pero yo creo que ha conmovido, incluyendo Sin a duda. la familia del presidente, incluyendo a la esposa del presidente, a la hija del presidente, que supuestamente le susurraron al oído que eso estaba muy mal. Yo creo que está muy mal que ver imágenes, y fueron imágenes tomadas por el gobierno de niños que estaban en lugares que parecían, a lo mejor tendrían cama, hasta juguetes, pero parecía que estaban en jaulas. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo
por mantener a los niños junto a sus padres, aunque deporten a los padres. Gracias, Ricardo. Tengo que marcar una nueva pausa y ya regresamos con la última parte de Fuentes Confiables. Ocho de los mejores jugadores Que tanto demora. Fuentes Confiables analizando la política migratoria de los Estados Unidos. Ricardo, fortalecer la frontera y controlar la inmigración es un tema que tanto demócratas como republicanos están de acuerdo, pero finalmente el país no se termina de poner de acuerdo, ¿no? Así es, y yo creo que no se pone de acuerdo por lo menos antes de noviembre cuando se celebran elecciones. Vamos a ver qué resultados hay, si los republicanos mantienen el control del Congreso o si los demócratas ganan la Cámara de Representantes. A lo mejor hay más posibilidades si los demócratas ganan la Cámara de Representantes que Trump llegue a un acuerdo con ellos. Jorge Dávila Miguel. Bueno, siguiendo lo que comenta Ricardo, hay más interés partidista que interés nacional en resolver un problema, interés humanitario. En este momento estamos viendo una polarización total en que la verdad no existe, nada más que depende del cristal con que se mire. Si el cristal es republicano o el cristal es demócrata. Hay una voluntad y una necesidad. El sistema migratorio está roto, lo reconoció el presidente George W. Bush, que ayer fue su cumpleaños, por cierto, lo dijeron en todos los canales. Tuvo un problema con Obama y también con Trump. No se arregla el sistema migratorio y Estados Unidos o controla su frontera o deja de ser un país como es un país normal. Vladimir. Ficha AMLO va a ser clave y determinante para el control de la frontera. Un cambio inminente podría venir para bien para Estados Unidos y para bien para México si las jugadas se hacen como se tienen que dar entre Trump y Andrés Manuel López Obrador. Vale decir, según estás planteando, una negociación bilateral en términos migratorios. Correcto. Para endurecer la llegada de No solo inmigrantes. endurecer, también reforzar las medidas para que los inmigrantes vean a México como la opción. Muchísimas gracias, ha sido un lujo tenerlo. Les prometo que la próxima vez que los invite y que tenga que hacer este programa y que me toque reemplazar a Fernando, dado que tengo dos cubanos, voy a traer cafecito cubano, así que alguien va a colar café cubano. Ricardo Brown, periodista y presentador de Panorama Nacional de Actualidad Radio, Vladimir Kissinger, periodista, Gracias. y Jorge Dávila Miguel, colaborador de CNN y analista político. Gracias por estar, y a ustedes, gracias por recibirnos en su casa. Hasta pronto.